Hola, ¿qué tal? Esta es la clase número 3 de Antropología Filosófica. Bueno, vamos a trabajar hoy el primer texto de Fichte que tenemos en este programa, que es La doctrina de la ciencia Nova Método. Previamente vamos a hacer una presentación general de este filósofo que, como decimos, es poco conocido y bastante tergiversado en la historia de la filosofía. Y previamente vamos a retomar dos cositas que habíamos señalado la clase pasada para tener en cuenta al momento de trabajar o entrelazar la relación de Fichte con la antropología filosófica. Si ustedes recuerdan, la clase pasada hablamos de Max Scheler, el puesto del hombre en el cosmos, y señalamos que para Scheler, en lo que sería una suerte de historia de la antropología filosófica, aparece Fichte, efectivamente, dentro de una de las dos grandes teorías que hay acerca del hombre, una teoría negativa y una teoría clásica o positiva. Dentro de esta segunda es que lo ubica Scheler a Fichte, y esta segunda se caracteriza por la autarquía de la idea, es decir, por el otorgarle o concederle, digamos así, una fuerza creadora, originaria, productora de sí al espíritu. Y bueno, dentro de esta corriente, por supuesto que para Scheler va desde los griegos hasta Hegel, ubica a Fichte como un panteísta. Dato llamativo, por lo menos, porque tendríamos que pensar no en un panteísmo natural, digamos así, sino en una suerte de panteísmo espiritual. Con lo cual se dan dos aspectos en ese sentido. Positivamente, lo que Scheler está señalando de Fichte es este intento de unificar, ¿no? De no caer en la dualidad espíritu-naturaleza. Pero por otro lado también una suerte de desbalance o de demasiada preponderancia sobre o de parte del espíritu. Con lo cual ahí estaría el aspecto crítico, digamos, una no valoración eh, de lo natural o de lo que, por ejemplo, Scheler llamaba la vida. Esto podríamos entrelazarlo con una mirada de la época muy fuerte, que es la de el filósofo Jacobi. Jacobi, que bueno, conocido por la famosa frase sobre la cosa en sí de Kant, una de las, ¿no? Que si la cosa en sí no se puede entrar a la crítica de la razón pura y con ella no se puede permanecer. Jacobi es un crítico extraordinario de, bueno, de todo, ¿no? De la Ilustración de Berlín, de Kant, de Fichte, después lo será de Schelling también. Es decir, es una figura muy interesante, sobre todo en su pars destruens, digamos, ¿no? En su capacidad destructiva. Y Jacobi detecta en Fichte la inversión de Spinoza, ¿no? Es decir, considera que Fichte, en vez de hacer un panteísmo de la naturaleza, hace un panteísmo espiritualista o del yo directamente. De modo que esta crítica o esta observación o esta caracterización tiene sus antecedentes y tiene también su fuerza o su, digamos así, verosimilitud. Por otro lado, señalamos rápidamente otro filósofo de la antropología filosófica muy importante, que es Arnold Gehlen. No vemos el texto de él, como el año pasado sí lo hicimos, pero señalamos rápidamente que también traza una breve historia de la antropología filosófica y la recuperación que hace Gehlen, no solo de Fichte, sino en general de todo el idealismo alemán, también va en sintonía con la de Scheler, porque está señalando básicamente que el idealismo procura reconstituir o recuperar una unidad que el dualismo cartesiano había como sellado, ¿no? Entre alma, cuerpo, espíritu, naturaleza, etc. Pero
también señala críticamente respecto de este aspecto que cae en la teología, ¿no? Que el problema del idealismo es su familiaridad con la teología. Así que en cierto sentido también esa observación se puede sostener en términos de historia de la filosofía, ¿no? Es decir, el idealismo retoma, por ejemplo, temas de la religión, temas, por ejemplo, el absoluto, temas como Dios, y los tematiza, y los hace temas filosóficos, no los excluye de su mirada. Con lo cual puede ser visto desde ese lugar como también, y eso no implica necesariamente un dato negativo o un déficit, por decirlo así. Bien, esto entonces, retomando las miradas sobre Fichte que se hacen, o que hacen, mejor dicho, dos protagonistas fundamentales de la antropología filosófica, como son Max Scheler y Arnold Gehlen. Bueno, vamos ahora a hablar un poco de la vida y de las obras de Fichte. Voy a tratar de ser lo más sintético posible, porque todos estos datos ustedes lo pueden encontrar en cualquier introducción o en cualquier libro sobre Fichte. Voy a tratar de remarcar solamente de esto aquello que me parece que nos sirve para los textos que tenemos por delante, no solo para el que tenemos por delante, sino los restantes también, y para tener alguna mínima noción de este filósofo en temas como ciertos temas, como ciertos hechos los fueron marcando en su producción. Bueno, Fichte nació en 1762 y murió en 1814. Lo más interesante, o una de las cosas más interesantes, es su origen profundamente humilde. Es sabido que, bueno, él nace como en una familia numerosa, se dedica a pastorear ovejas y a la salida de una misa repite el sermón impecablemente de memoria, y entonces un noble de aquel entonces decide costearle los estudios. Por eso pudo estudiar entonces, efectivamente. Esto después, bueno, este noble se va a morir y van a empezar los problemas económicos que van a durar toda su vida. De modo que no solo es origen humilde, sino que una vida muy austera, en fin, y demás. En 1790, por encargo de un estudiante particular, conoce Kant. Y lo conoce o lo estudia para enseñar en clases al revés. Primero la crítica del juicio, después la crítica de la razón práctica. Digo, al revés de como se suele estudiar, ¿no? Y finalmente la primera crítica. Bueno, esto genera lo que él llama una conversión. En una de las cartas dice: vivo en un mundo nuevo desde que leí Kant. Pero ¿qué es lo que lo convierte a Fichte de Kant? Convierte entre comillas, ¿no? Bueno, es particularmente la crítica de la razón práctica, la libertad, ¿no? El poder, la libertad, Fichte la encuentra en Kant como autodeterminación, fundamentalmente, pero además como el oxígeno necesario para salir del mecanicismo, ¿no? Para salir del determinismo, para poder trascender de alguna manera la causalidad que resulta absolutamente necesaria, ¿no? El fatalismo, como va a decir en uno de sus textos, siguiendo también a Jacobi. Otro evento muy fuerte, 1790, es la Revolución Francesa, ¿no? Obviamente, que genera un enorme entusiasmo en los jóvenes de la época, muchísimo entusiasmo, y en el caso particular de Fichte, una serie de textos que están muy familiarizados, elogiosos con la Revolución. Dos de ellos publicados anónimamente, la reivindicación de la libertad de pensamiento es uno, y el otro es la contribución para la rectificación del juicio del público sobre la Revolución Francesa. Y bueno, o sea, textos
elogiosos, muy celebratorios de este evento, un evento que Fichte considera fundamental, ¿no? Lo compara con la liberación de la cosa en sí, ¿no? Si el kantismo nos liberó de la cosa en sí, del dogmatismo, ¿no? Y por ende también del fatalismo, de no hay libertad, sino que todo ocurre según necesidad. De la misma manera, la Revolución Francesa nos libera de las cadenas del despotismo, ¿no? Y ahí hay una primera comparación. Bueno, escribe también en esta época, 1790 y algo, una serie de reseñas y un texto que es particularmente conocido, o que, mejor dicho, que hace particularmente conocido a Fichte, que se llama Ensayo de una crítica de toda revelación. Este texto es un texto que Fichte trata, digamos, kantianamente el problema de la religión, que es el problema que todo el público, el gran público, está esperando, la pronunciación de Kant sobre el tema de la religión. Bueno, Fichte se adelanta, escribe una suerte, digamos, de concepción moral de Dios y de la religión en general, y se lo lleva a Kant. En persona se va hasta Königsberg, se lo lleva, se lo muestra. Kant no dice nada, pero dice todo, dándole el texto al editor, a su editor personal, y se imprime. Curiosamente, se imprime sin el nombre de Fichte, sin autor, digamos, y todo el mundo lo da como un texto de Kant, el cual tuvo que después desmentirlo. Pero de esta manera Fichte, siendo un muchachito, un pastorcito humilde, que pudo estudiar, se hace famoso, se hace muy, muy conocido, ¿no? Y bueno, y Kant después va a tener enormes problemas con la publicación de la religión dentro de los límites de la mera razón, sobre todo con la, creo que segunda parte era. Bueno, cuestión que para esto, para 1794, y por este hecho tan fortuito, Fichte se hace famoso, se hace muy conocido, y es llamado en la Universidad de Viena, que es la universidad del momento, y lo va a hacer por unos años más, para ocupar un cargo muy importante que deja vacante otro personaje muy conocido en la época, que es Reinhold. Bien, en Viena el impacto fue 1794, es el año clave, y el impacto sobre el público, sobre los estudiantes con la capacidad oratoria de Fichte es extraordinario. Sus clases tienen, digamos, una vibra realmente muy importante, genera mucha influencia en la época, y acá es donde publica los primeros textos, que son varios, siempre son muchos, pero el más conocido de todos, el fundamento de toda la doctrina de la ciencia, ¿no? Y doctrina de la ciencia va a ser el nombre con el cual se va a conocer la filosofía de Fichte en adelante. Los primeros textos que publica son justamente acá, en 1794, como textos de sus cursos, como texto introductorio, como texto ampliatorio, etc. Pero en líneas generales ahí empieza a publicarse la doctrina de la ciencia, la primera doctrina de la ciencia, o la doctrina de la ciencia de Jena. Cuando se dice eso, se está refiriendo al fundamento de toda la doctrina de la ciencia. Esto es 1794, ¿no? Este es el Fichte que de golpe genera un gran impacto en toda la sociedad, y es el Fichte que además va a generar, por ejemplo, una gran influencia en el romanticismo, ¿no? Creo que es Friedrich Schlegel, uno de los románticos, va a decir algo así como la Revolución Francesa, el Werther de Goethe y la doctrina de la ciencia de Fichte son la revolución de la época, ¿no? Son los tres grandes acontecimientos que han cambiado la época. Bien, acá tenemos la primera elaboración del sistema. Ustedes van a encontrar, si miran una lista de obras de Fichte, un montón de obras llamadas Doctrina de la Ciencia.
De hecho, la que tenemos nosotros por delante se llama Doctrina de la Ciencia Nova Método, es decir, según un nuevo método. ¿Y qué significa eso? Que tiene que haber una reelaboración del sistema. Ya se da con la Doctrina de la Ciencia Nova Método, que es de 1796, 97, 98, son los cursos de Fichte, una reelaboración de su propio sistema. Y paralelamente, ¿sí?, empieza a escribir el derecho natural, el fundamento del derecho natural. Publica también, como parte de sus clases, el fundamento del derecho natural en 1796 la primera parte, en 1797 la segunda. Con lo cual se nos genera acá una aclaración importante, ¿no? O sea, la obra del 94, que decíamos que lo hace famoso, fundamento de toda la doctrina de la ciencia, no es todo el sistema, es todo el fundamento del sistema, digamos así. Pero no es todo el sistema. El sistema después se va a ir abriendo y efectivamente se abre con el derecho natural, va a proseguir con una ética o doctrina de las costumbres, como se le llama en la época, en 1798, después con los textos sobre religión y así sucesivamente. La Nova Método, la doctrina de la ciencia Nova Método, son clases de Fichte y se van a encontrar muy posteriormente 3 manuscritos. Uno se le llama Halle porque se encontró en Halle, que es el que vamos a usar nosotros. Otro se llama Krause porque es el manuscrito de Krause, de un alumno. Y otro es Eschen, pero ese es el menos completo. Los demás, los otros 2 primeros son los más completos. Esos manuscritos permanecen desconocidos más o menos hasta 1930, que es donde se encuentra. Bueno, después se certifica y finalmente se incorpora a la obra completa crítica muy posteriormente, ¿no? O sea, durante mucho tiempo permanecieron desconocidos. Y son textos que efectivamente muestran a un Fichte reelaborando su doctrina de la ciencia, ¿no?, su propia concepción. Es decir, tomando críticas y reformulando el sistema a partir de esas críticas. Y es en este contexto en donde escribe probablemente los 2 textos más conocidos de él, que son la primera introducción y la segunda introducción en la doctrina de la ciencia, que se publican en una revista filosófica muy importante en ese momento y que, si bien son una introducción en el sentido fuerte del término, no es solamente un camino preparatorio, sino que introducen, o sea, nos colocan dentro de la doctrina de la ciencia. Son textos muy lindos, los hemos usado muchas veces. El tema es que son textos también muy sintéticos. Y en ese sentido hay que tener cierto cuidado en la lectura, digamos, de no acelerar y perderse la problematización. Pero ambos textos, la primera y la segunda introducción, son muy recomendables para un primer conocimiento de Fichte, obviamente porque él mismo los escribió y porque además ya están mostrando esto que les decía, que es una doctrina de la ciencia no como una concepción filosófica acabada o plenamente acabada, sino en reformulación, y esta reformulación tiene que ver con una suerte, digamos, de devenir, ¿no?, de metamorfosis interna del sistema, problemática, que si bien supone que la verdad es más o menos siempre la misma, al mismo tiempo entiende que la exposición o la expresión de esa verdad puede variar y puede mejorar, ¿no? Entonces están estas 2 cuestiones. Bien. Hasta acá, entonces, una presentación de la primera etapa de lo que se conoce como el Fichte de Iena. Sucede algo acá. Suceden una serie de hechos desafortunados para Fichte que de alguna manera se condicen con su rápido ascenso en una suerte de rápido descenso. Entre esos hechos, bueno, se pelea con las organizaciones estudiantiles,
va a ser desautorizado finalmente por Kant, recibe la crítica fuerte de Jacobi también en esta época, pero el hecho más relevante que lo va a golpear mucho es lo que se conoce la disputa como disputa del ateísmo, en donde Fichte es acusado de ateísmo por un texto publicado anónimamente en una revista muy particular, bueno, es toda una historia. Acusado de ateísmo que, claro, en ese momento es prácticamente la peor acusación que puede recibir una persona. Y es acusado por un texto que él no escribe, sino que escribe otro y que se publica en la revista que Fichte dirige, pero que incluso Fichte mismo lo rectifica ese texto desde otro texto de él, y esto genera todo un problema, la acusación, bueno, y toda una serie de textos que vienen después, que son sobre el tema de la religión, en donde uno podría decir, Fichte se pone muy duro, ¿no? Y quizás con muy poca diplomacia, pero con mucha sinceridad, termina, digamos, llevando las cosas al extremo. Ese extremo consiste en su renuncia, que en realidad es como una destitución, ¿no? Renuncia pensando que otros iban a solidarizarse y no se terminaron solidarizando. Bueno, esto genera un terremoto, digamos, en su carrera, por decirlo así. 1798 se desencadena entonces esta disputa del ateísmo, Fichte se queda sin trabajo y empieza otra etapa de su vida, podemos decir. Y justamente en 1800 es cuando publica, ¿sí? Una de sus obras también bastante conocidas, que es El destino del hombre, que es un texto muy variado, es un texto pensado para el gran público, con una variedad de temas y con una mirada puesta en la crítica de Jacobi que decíamos. Pero además es un texto que marca un cambio respecto de lo que venía haciendo Fichte hasta ahora. Lo que va a suceder en adelante es que publique algunas de sus obras, sobre todo las que son pensadas para el gran público, las obras llamadas populares o para intervenir en el espacio público, y no va a publicar más sus doctrinas de las ciencias, que van a seguir siendo muchas y muy diferentes. Se inicia entonces el segundo Fichte, que va a ir por algunas ciudades, pero se va a quedar un tiempo en Berlín, y finalmente se queda en Berlín. Y en Berlín publica, decíamos, estas obras populares que incluyen no solo al destino del hombre, sino otro texto que veíamos que son los caracteres de la edad contemporánea, también otras conferencias o lecciones sobre el destino del sabio nuevamente, y otro texto que vamos a ver, que son los discursos a la nación alemana, que es probablemente el texto más conocido de Fichte en 1808. Mientras tanto, sigue sus cursos de la doctrina de la ciencia. Hay uno muy importante en 1801, 1802, otra muy muy importante en 1804, y después en los años sucesivos va a seguir exponiendo la doctrina de la ciencia siempre llamándole doctrina de la ciencia, quizás con alguna otra variación, exposición, conferencias o lo que sea. Este segundo Fichte, hay toda una discusión en la literatura especializada de si hay un segundo Fichte o si Fichte es el mismo. Pero comparativamente, si uno toma un texto de la primera época, ¿no? de 1790, pongamos hasta 1800, 1794, si se quiere, hasta 1800, ese Fichte es lo que se considera un pensamiento o una filosofía trascendental en consonancia con Kant en ese punto, aunque mostrando también sus diferencias con Kant, pero una filosofía trascendental más o menos coherente. Este Fichte, el que viene después de 1800, muchos lo consideran un Fichte más especulativo, más metafísico que el primero, digamos.
¿Por qué? Bueno, porque justamente va a aparecer lo absoluto como un tema fundamental. Y acá tendríamos que marcar algo que también suele hacer la literatura especializada, no sin críticas, no sin problemas, una diferencia con lo que sería el tercer Fichte, también conocido como el último Fichte, que iría de 1810 a 1813. Acá también Fichte es protagonista de la fundación de la Universidad de Berlín. Es además, protagoniza un debate con Humboldt sobre cómo tiene que ser la universidad y es elegido rector en determinado momento, que obviamente después también su carácter va a hacer que abandone el puesto. Este último Fichte, que va de 1810 a 1813, se puede decir así a grandes rasgos que no es ni tan trascendental como el primero, ni tan especulativo como el segundo. Es decir, es un Fichte más moderado. Y entonces acá juegan las interpretaciones a este tipo de distinciones, si realmente están bien, si no, si Fichte está diciendo siempre lo mismo. Y bueno, ahí están los especialistas discutiendo este tipo de cosas que a veces son realmente muy difíciles de determinar, sobre todo porque hay elementos para pensar una cosa, hay elementos para pensar otra, y bueno, se dan las discusiones largas eh, y muy precisas. ¿Qué pasó en esta época, que es muy importante, sobre todo para los discursos de la nación alemana? La invasión napoleónica, ¿no? Es decir, Napoleón va a tomar, va a llegar a dominar casi todo el mundo europeo. Eh, y bueno, claro, la reacción de Fichte pasa por esto, por la invención reivindicativa, valga el oxímoron, de la nacionalidad alemana. Y eso es un tema que a nosotros particularmente nos va a interesar, corriéndonos un poco de la lectura habitual que se hace sobre ese texto, nos va a interesar por distintos motivos que hablaremos después. Y finalmente decíamos, Fichte, bueno, muere en 1814 contagiado por la esposa de él, que se convirtió en enfermera de soldados, justo cuando se desata en realidad una guerra civil de resistencia, digamos así, respecto a la cual él está profundamente de acuerdo y escribe a favor en sus cursos y, este, digamos, la promulga. Bueno, hasta acá entonces la biografía general de Fichte, muy breve. Vamos ahora a decir algunas palabras sobre la, el lugar que le cabe a Fichte en la historia de la filosofía, ¿no? Y fundamentalmente por qué, nos preguntamos, seguimos preguntando, fue tan tergiversado o malinterpretado o deformado. El primer problema que tenemos con esto es que Fichte siempre es ubicado como entre dos grandes sistemas, y lo mismo pasa con Schelling, ¿no? O sea, son ubicados entre dos grandes sistemas, mucho más sólidos, más consagrados, más enormes, y como a la sombra, ¿no?, de Kant y Hegel. Y muchas veces hay un libro famoso que se titula justo así, de Kant a Hegel, y obviamente de Kant a Hegel pasa por Fichte. Hay muchos congresos idealistas que siguen titulando de Kant a Hegel, ¿no? Como decir, bueno, ahí entra todo, pero los grandes son estos, ¿no? Pese a que, por ejemplo, Schelling sobrevive a Hegel unos cuantos años y produciendo y activo académicamente, ¿no? Pero bueno, este es un primer problema. Se suele colocar a Fichte como fundación del idealismo alemán, claramente. Algunos subrayan mucho la, la familiaridad con Kant o la cercanía de ideas con Kant. Hay una cercanía, hay una apropiación. Es decir, hay una ruptura también.
hay un gesto de Fichte de originalidad que probablemente no, Kant en vida dijo, esto no tiene nada que ver con el idealismo trascendental que reivindica Kant. La influencia de Fichte, como vimos, tuvo mucha fuerza en un principio, después ya no tanto, y de alguna manera influye en el romanticismo particularmente, pero de manera indirecta o crítica, tomando ciertas cosas, pero también rompiendo con Fichte. Es decir, no es una continuidad de su pensamiento. Uno podría decir, también Schelling tiene en su primera etapa una gran influencia de Fichte, pero no es solo Fichte Schelling, digamos, ¿no? Sino que es mucho más y es también, si se quiere, un Fichte original de Schelling. Con lo cual, la influencia podemos pensar que es indirecta. Y tiene una influencia esporádica, aislada, en distintos momentos, en distintas corrientes que se dan en el siglo XIX, pero realmente no es muy fuerte, y lo mismo podría decirse en el siglo XX. Esta poca influencia, este estar opacado por grandes figuras, da para cierta tergiversación, malinterpretación o deformación. En primer lugar, porque solo se conoció una parte de su obra, ¿no? Sobre todo respecto a la doctrina de la ciencia, las primeras, y todo lo demás no. Todo el proceso de reformulación no. Y sí las obras populares, pero en las obras populares Fichte dice constantemente, ojo que esto supone la doctrina de la ciencia, que no es lo que estoy diciendo acá, ¿no? Es decir, que la exposición popular se toma como cierta libertad para deformar y presentar a su manera. Con lo cual se conoce solo una parte de su obra de manera entrecortada y decíamos, la doctrina de la ciencia Nova Metor recién fue descubierta bien entrado ya al siglo XX, en 1937, el manuscrito, bueno, y después el otro manuscrito va a ser encontrado recién en 1982. Eso después, bueno, pasa todo el testeo filológico, digamos así. Y uno podría decir, la mirada de los filósofos sobre Fichte realmente es, y la mirada de la historia de la filosofía sobre Fichte es muy parcial, es muy unilateral, es muy aproximativa. Ni siquiera te permite entrar mucho y entender qué es lo que está pensando Fichte. Recién en los años 50, 60 del siglo XX, empieza a haber una lectura de Fichte desde Fichte y no de Fichte desde Kant o de Fichte desde Hegel. Es decir, no eclipsada por otro gran sistema. Recién en los 50 encontramos libros que dicen, vamos a leer a Fichte, pero por Fichte, no a través de otros. Y por supuesto hay otras lecturas aisladas, más o menos, pero ¿cuál es el evento fuerte? Bueno, es un alemán que encabeza la edición de la obra crítica completa, que es la segunda en realidad, porque hay una primera obra completa que hace el hijo de Fichte, que se reedita, que se maneja durante mucho tiempo, pero que permanece también incompleta, que justamente estas obras que les decía, algunas están, otras no. Entonces recién en los 60 empieza la edición crítica, con comentarios, con reposición de fuentes, con todo, digamos. Y recién entonces se puede pensar que los especialistas se propongan, o se puede dar, ¿no? Se da que los especialistas se proponen una lectura de Fichte desde Fichte y por Fichte y no desde otros autores que lo eclipsen. Eso ha sido muy productivo, por supuesto, ¿no? Entonces, digo, merece ser recuperado, merece ser, uno cuando se dedica a un filósofo tiene que darle una oportunidad de lectura, digamos así, entre comillas, virgen o de principiante, como diría Husserl, ¿no? Es decir, de no estar metiéndole prejuicios o ideas que vengan ya de otros sistemas, ¿no? Porque si no no se aprovecha.
Y claro, cuando ese filósofo está tan cerca de dos grandes, tan grandes como Kant y Hegel, es muy difícil legitimar ese espacio de lectura independiente. Y seguimos haciéndolo incluso, digo, en congresos. También es como para pelearse un poco, para divertirse un poco. Aún así, es medio difícil eh, seguir manteniendo ese espacio. Entonces, en líneas generales, en la historia de la filosofía, Fichte ha sido considerado, digamos, a grandes rasgos, por, por, por dos rótulos, podríamos decir, de los más importantes. Uno es el que le coloca Hegel en el famoso texto de 1801 de la diferencia, que es el de ser un idealismo subjetivo. Lo que dice Hegel es mucho más complejo que eso, pero lo que toma la historia de la filosofía es idealismo subjetivo, ¿no? Y de ahí al solipsismo hay medio paso. Ya idealismo es una mala palabra, ¿no? Idealismo, la gente cree que idealismo es ser soñador, ser utópico, creer que las ideas por sí mismas transforman la realidad. Bueno, y si le ponemos subjetivo, peor todavía, es como más ingenuo. Bueno, el otro punto también de tergiversación es justamente la contraposición idealismo-materialismo, ¿no? Creer que los filósofos se estancan en esa contraposición, entonces los idealistas no piensan nunca en la materia y los materialistas nunca piensan en las ideas, digamos, ¿no? Es como también muy básica, las cosas siempre son mucho más complejas. Pero aún así entonces podríamos decir, hay distintos tipos de tergiversación, ¿no? Y con esto redondeamos un poco la cuestión de la tergiversación. Tenemos la tergiversación de los filósofos, bueno, como esta de Hegel que decíamos, ¿no? También Schelling de alguna manera. Son rótulos que se van a seguir repitiendo, incluso bien entrado el siglo XX, ¿no? Esto también, uno dice, bueno, que un filósofo interprete a otro desde su propia filosofía no está mal. Ahora, que otro filósofo siga haciéndolo y no haya por lo menos dudado un poco, pongamos 150 años después, ¿no? Es decir, el camino que hace Hegel está bien, es su propio camino. Ahora, si un filósofo, la segunda mitad del siglo XX, sigue haciendo más o menos el mismo camino de Hegel, como que algo va mal, algo de seriedad o de respeto se pierde. Esta sería una primera tergiversación. La segunda, la de los historiadores de la filosofía, ¿no? O sea, es decir, en un manual, en una compilación, hay que poner ideas comprensibles. Y eso está claro. Cuando de golpe aparece una clasificación, ¿no? Como la que hace Hegel, que es mucho más compleja de lo que voy a decir acá, mucho más compleja, mucho más compleja. Idealismo subjetivo, Fichte. Idealismo objetivo, Schelling. Idealismo absoluto, yo, Hegel. Y suena lindo, suena organizativo, ordenador. El tema es que, claro, ¿qué quiere decir eso? Mismo en Hegel es mucho más complejo que lo que se formula ahí. Pero claro, esas clasificaciones quedan, los manuales de historia de la filosofía se repiten y, digamos, hay como una suerte, digamos, que los manuales se hacen a partir de otros manuales. Si el insumo es el manual, el malentendido continúa, ¿no? Es como si hubiera una noticia, una fake news, y esa misma fake news después pasa a los libros de historia y los libros de historia repiten lo mismo todo el tiempo. Y el tercero, que creo que es el más condenable de los tres, porque en definitiva los dos primeros son como reglas de juego, uno podría entenderlo desde ese lado. Son reglas de juego, bueno, se juega así. Pero en la actualidad tenemos, y esto se ve mucho en los congresos, especialistas en uno y otro ámbito, en Kant o en Hegel, por ejemplo, que siguen creyendo que se puede leer a Fichte o a Schelling desde Kant y Hegel, ¿no? Sí, ahí es donde uno no termina de entender. No.
digamos, es una lectura unilateral. Por lo menos deberían saberlo, ¿no? A la hora de escribir papers o introducciones o presentar ponencias en congresos. Es una exposición completamente unilateral. Y como siempre, todo filósofo, ¿no? Siempre da para mucho. Da para tomar dos, tres frases y de esas dos, tres frases componer absolutamente cualquier cosa. Una caricatura. Una caricatura. Entonces ahí es donde se arma un enorme problema, a mi entender, que es que estas tergiversaciones impiden sobre todo comprender la época como un proceso de discusiones muy fuertes, muy intensas y muy fructíferas entre los grandes del idealismo alemán, ¿no? Es decir, si uno pudiera desprenderse un poco de esos anteojos deformantes, podría ver cómo las filosofías de Fichte Schelling se van tejiendo en contraposición y superación con otras filosofías que están como una suerte de competencia, en el buen sentido de la palabra, ¿no? A veces subida de tono, a veces subida de tono también, pero digo, como una suerte, digamos, de ir construyendo de a poco cada uno su propio sistema. Y eso me parece que ilumina mucho más que lo otro, que en definitiva, digamos, solo permite ver una parte y deformar todo lo demás. Bueno, ya está, ya me enojé, ya dije lo que quería decir, ustedes comprenderán. Bueno, llegado a este punto tendría que morderme la lengua y decir la breve presentación no tiene nada de breve. Si esto hubiera pasado en una clase real nadie se habría dado cuenta, pero como está grabado tengo que hacerme cargo de esto. Bueno, creo que igualmente todo lo que fuimos señalando en realidad son como datos que nos sirven para entrar al autor bastante y que son valiosos. Y si no, bueno, los dejaremos de lado y seguimos adelante. Vamos a hacer una presentación muy general de las partes de la doctrina de la ciencia Nova Método para que ustedes puedan ir avanzando con la lectura. Y vamos a entrar en el texto la vez que viene, pero en líneas generales tengan en cuenta, en primer lugar, que ya desde la nota bene, ¿no? La aclaración al título, Fichte va a especificar que se trata de un nuevo método completamente distinto al que empleó en 1794, ¿no? Recuerden que esta doctrina de la ciencia, Nova Método, es 1796 y va a seguir repitiéndose en los años siguientes hasta 1799. Y entonces, bueno, acá tendríamos que explicar varias cosas para entender por qué hay un contraste y una reformulación de su propia doctrina de la ciencia. Tenemos la introducción a la obra para leer, que por supuesto tiene puntos muy fuertes, tiene una variada cantidad de temas que vamos a detallar la vez que viene, y tiene puntos de conexión muy fuertes con la primera introducción a la doctrina de la ciencia y la segunda introducción de la cual hablamos ya en la presentación. Es decir, vamos a ver acá una conexión muy fuerte con esas obras que se pueden leer, que están disponibles también, y hay una traducción clásica de Gauss y otra más reciente de Emiliano Acosta y Jacinto Rivera de Rosales. Bueno, eso respecto a la introducción, que decíamos tiene una variedad de temas muy importantes. Y después viene la doctrina de la ciencia propiamente dicha, así se traduce, o sea, la doctrina de la ciencia misma, con una nota preliminar. Esa nota preliminar es muy importante porque ahí efectivamente vamos a encontrar cómo Fichte está claramente reformulando su sistema y presentando este concepto fundamental de esta época, que es el de Tathandlung, que vamos a hablar la vez que viene, y toda la implicancia. Y el vocabulario que utiliza acá en esta clase
es lo suficientemente amplio como para ir conectando distintas exposiciones, mismo las del 94 o las de las introducciones del 97, 98. Es decir, es un vocabulario muy interesante porque además lo va rico, complejo, lo va exponiendo de distintas maneras. ¿Qué quiere decir? Y además esas distintas maneras nos van a servir mucho para entender cómo empieza y por qué empieza así el fundamento del derecho natural. Luego vienen los parágrafos 1 y 2, que no vamos a tratar. De alguna manera el 1 retoma y aclara, hace algunas aclaraciones y comparaciones, pero no es que aporta demasiado respecto de la nota preliminar. Aclara, decía, el primer principio de la doctrina de la ciencia, y el segundo trata el tema del segundo y tercer principio, ¿no? Es decir, se pone un poco más técnico la comparación con la obra del 94. Esos dos parágrafos los vamos a saltear, no están dentro de la selección, y vamos a ir directamente al tercero y cuarto. El tercero porque es muy breve, es un resumen de todo lo anterior, y el cuarto es una continuación que nos va a permitir ver un aspecto sumamente importante y fundamental que hay que tener siempre presente de la filosofía de Fichte, que es esto que se conoce como primacía práctica, ¿no? Es decir, la primacía práctica no es solamente una consideración general, es por supuesto algo coherente con el kantismo, pero que Fichte lo radicaliza, lo lleva hasta sus últimas consecuencias y sostiene que todas las actividades, todo está atravesado por la actividad, es decir, por la práctica, incluso la teoría, que es una forma especial de práctica, la teoría entendida como conocimiento de objetos, es una forma especial de actividad. Y esto es muy importante que tenerlo muy en cuenta, porque ¿qué pasaba en Kant? En Kant la práctica aparece efectivamente como una primacía, pero completamente separada del conocimiento. Es decir, la libertad se separa de la necesidad se da en la naturaleza, en el conocimiento, y la libertad se da en otro ámbito, como si fueran dos mundos completamente distintos y separados, como dice en la crítica de juicio, por un abismo infranqueable que él va a intentar justamente en esa obra mediar de alguna manera. Para Fichte, digamos, no hay semejante abismo porque, sino más bien una continuidad, por supuesto con niveles de especificidad en cada ámbito, pero de alguna manera la primacía práctica se vuelca, por decirlo así, se vierte, se expresa también en la teoría y en el conocimiento de objetos. Y esto es muy importante para tener en cuenta porque es un signo completamente distintivo de Fichte respecto de la tradición, pero también es un punto para discutir otras posiciones filosóficas, fundamentalmente la que él considera como el dogmatismo, y entonces legitimar desde esas discusiones y desde ese posicionamiento su propia doctrina de la ciencia o su propia concepción. Así que tengamos en cuenta este recorte de los momentos que vamos a ver de la doctrina de la ciencia Nueva Método, que por supuesto es un libro más largo, más complejo. Nos llevaría el cuatrimestre de trabajarlo bien, todo, entero y demás, o más tiempo incluso. Bueno, hasta acá, la próxima ya ingresamos directamente al texto de Fichte, Doctrina de la Ciencia, Nueva Método.